Les bendiga, amadas hermanas, están en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesús. Nosotros pertenecemos a Ministerio Selim Central Los Ángeles y estamos bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, y nuestro código postal es el 90044. Nuestros números de teléfono son 323-789-1665. Ahí hay hermanos y hermanas contestando a tu llamada por si tienes alguna duda sobre nuestros horarios de servicio o sobre nuestra congregación, o si quieres una oración de petición o una oración por ti mismo. Ahí hay los hermanos que te pueden ayudar. Hermana Nancy, Dios le bendiga. Hoy estamos compartiendo nuevamente con ustedes un hermoso tema y lo hemos titulado La voluntad agradable en Jesucristo. Y qué maravilloso, yo no sé usted, hermana Nancy, pero a mí este tema me gusta mucho porque yo puedo entender cuál es la voluntad del Padre hacia mi vida, ¿verdad? Y espero, ¿verdad?, en el Señor que ustedes, amadas hermanas y amigas que nos están sintonizando, puedan también a través de esta hermosa palabra entender cuál es el propósito y la voluntad agradable de Dios para sus vidas, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir a Hebreos 13:21. Si tú tienes tu Biblia allí en la comodidad de tu casa, ábrela con nosotros. Ve al libro de Hebreos, al capítulo 13 y al versículo 21, y vamos a leer juntas. Dice: los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hablábamos, ¿verdad?, de que hacer la voluntad agradable en Jesucristo hacia Dios, ¿verdad?, es aceptar, ¿verdad?, la manera como a Él le agrada que nosotros vivamos. Y una de esas cosas que nos produce el hacer la voluntad de Dios es una batalla en nuestras vidas, ¿verdad? Pero también es ayudar a los demás, vivir tranquila y sosegadamente y tener amor hacia nuestra familia, ¿verdad? De esa manera es como nosotros estamos mostrándole la voluntad agradable en Jesús a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Si nosotros amamos a nuestro esposo, nos sujetamos a Él, a nuestros hijos, obedecemos a nuestros padres si somos hijas, o a nuestro Padre Celestial, estamos haciendo la voluntad agradable del Señor, ¿verdad? También si guardamos su palabra de esa manera, vamos a hacer la voluntad agradable al Señor. Si escuchamos, entonces ya no va a ser solamente agradable, hermana Nancy, sino que ahora va a ser perfecta, ¿verdad? Entonces, guardar la palabra que miramos y que escuchamos atentamente, ya no solamente es agradable al Señor, sino que también es hacer perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir a Mateo 6:10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y voluntad, yo lo busqué en el diccionario, hermana Nancy, en un diccionario bíblico, dice, es la traducción del término griego telema, que significa el resultado del deseo y propósito de Dios, o sea, lo que Él ha deseado para la vida nuestra. Este versículo de la palabra expresa el deseo de la concretación del reino de Dios en forma absoluta sobre nosotros en toda la tierra, así como ya lo es en el cielo. Pero hermana Nancy nos va a compartir un poquito acerca de esto, hermana Nancy. Sí, ¿verdad? Así como dice el versículo, venga tu reino, ¿verdad? Sí, y amén. Hágase tu voluntad. Aleluya. En nuestras vidas, ¿verdad? Que el reino venga a nuestras Amén. vidas para poder hacer llegar a escuchar la perfecta voluntad de Dios. Entonces aquí, ¿verdad? Jesús nos enseña a ver cómo Dios, puesto que está en el cielo, ¿verdad? Él nos transmite una seguridad. Sabemos de que tenemos un Padre ahí arriba que nos cuida, que nos guarda, ¿verdad? Sabemos que es nuestro Padre y que está pendiente de todos nosotros, hermana, ¿verdad? Entonces, aquí yo traje, ¿verdad? Lo opuesto de santificar es profanar, dice, ¿verdad? La palabra dice que si el pueblo de Dios, nosotros como hijas de Dios, no tenemos un comportamiento como debe ser, ¿verdad? Y no es digno como hijas de Dios, estamos haciendo ver mal al Señor, ¿verdad? La palabra del Señor, porque Él nos está mandando a que nosotros demos, que guardemos su palabra, que la escuchemos y que se va a hacer la perfecta voluntad en nosotros. Entonces tenemos que traer, ¿verdad?, a el reino a nuestras vidas, para que se haga voluntad, para que eso se vaya perfeccionando, hermana Flor, para que nosotros vayamos a dando avances, ¿verdad? Para que
ese reino esté en nosotros para guardar su palabra, ¿verdad? Y sabemos de que si la guardamos, hermana, y escuchamos esa perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, es hermoso, es bendición, ¿verdad? Amén, para que nosotros sigamos caminando como debe ser, ¿verdad? Escuchando la perfecta voluntad de Dios. A mí me llama mucho la atención porque dice, el versículo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar en el cielo, hermana Nancy. Yo me imagino que en el cielo todo mundo hace la voluntad del Padre Celestial, ¿verdad? Porque dice que los ángeles hacen completamente lo que el Padre les manda hacer, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta de que en el cielo no hay desobediencia, tampoco hay obstáculos para su voluntad. Aquí en la tierra sí, y tú te podrás estar diciendo, amada hermana, amiga que nos ves, es que es difícil porque aquí hay muchos obstáculos, muchos nos presionan a desobedecer, pero si el Señor lo dice en su palabra, que se haga su perfecta voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, es posible, amada hermana. Y esto el mismo Señor Jesús nos lo enseñó estando en la persona, ¿verdad? En humano, cuando Él era Jesús, nos enseñó, cuando Él mismo fue al Getsemaní a orar porque no quería hacer esto, ¿verdad? Que le iba a traer tanto dolor, que era subir a la cruz. Pero todo el temor y el temblor que él como hombre estaba experimentando, esa angustia, fue puesta en el Señor cuando oró, ¿verdad? Y le dijo, sin embargo, Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, eso nos habla a nosotros, hermana Nancy, amén, que como súbditas del reino, ¿verdad? Debemos presentarnos ante nuestro Rey cada día con el deseo de someternos a su soberanía y prometerle obediencia en llevar a cabo su santa voluntad. Solo de esa forma es como se concreta el reino de Dios en nuestras vidas, como usted decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hacer la voluntad del Padre, estamos viviendo en una perfecta voluntad, ¿verdad? La perfecta voluntad hacia Dios. Yo no sé usted, hermana Nancy, pero yo tengo el deseo de llegar a poder hacer esa perfecta voluntad al Padre. Y mi deseo es ese. Y a pesar de que hay muchas cosas aquí que nos puedan hacer tropezar para no vivir esa perfecta voluntad en el Señor, tenemos una ayuda, dice la palabra de Dios. Y yo creo que usted también lo ha leído, donde dice que la perfecta ayuda que Dios nos dejó, que Jesucristo nos dejó, es el Espíritu Santo. Así que, amada hermana, si tú no sabes cómo hacer esta perfecta voluntad, que el reino venga a tu vida, pídele al Espíritu. Pídele al Espíritu que Él te guíe a esa verdad y que te convenza de todo lo que es pecado y de todo lo que no le agrada a Dios, que te redarguya en tu interior, así como nosotros también debemos de hacerlo, hermana Nancy. Sí, ¿verdad? Algo que me llamaba la atención que usted decía, hermana, que mi Señor subió a Getsemaní a orar. Sí, amén. Entonces, así mismo nosotras tenemos que orar. Aleluya. Constantemente tenemos que buscar la oración para poder ver buscar la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a saber? Orando constantemente al Señor, teniendo tu intimidad en casa con el Señor diariamente. Las veces que el Señor te ponga, que el Espíritu Santo te ponga a orar, hazlo, no importa que vayas en el carro, que vayas manejando, ¿verdad? Haciendo tus cosas. Sí, y si tienes una intimidad con Él así, que vayas, te encierres en tu recámara, gloria a Dios. Aleluya. Porque ahí tú vas a saber cuál es la perfecta voluntad que Dios quiere hacia tu vida, que el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a guiar constantemente. Entonces es muy importante la oración, que busquemos ese clamor a Dios en todo momento. Amén. Es como vamos a ver que esa perfecta voluntad en Dios en nuestras vidas se va a ir haciendo, como decía mi hermana, ella quiere hacerlo. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya tiene un poco de disposición aquí mi hermana, entonces también tenemos que tener esa disposición. Amén, de buscar aleluya. A Dios constantemente, decir, Señor, hoy voy a orar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Amén. ¿En qué estoy mal? ¿Qué tengo que entregarte? El Señor lo va a hacer porque va a hablar a tu corazón tan fuerte y Él va a hablar a tu vida y es donde vas tú a empezar a tener una relación con Dios, esa intimidad y el Señor va a ir perfeccionando tu vida. Amén. Y usted decía, ¿verdad? Cuando oramos, el Señor nos habla, decía usted, hermana Nancy. Entonces,
esto nos habla de guardar la palabra, ¿verdad? Y cuando Él nos habla en esa oración, debemos de atesorar. Pero cuando yo buscaba los sinónimos de la palabra guardar, hermana Nancy, decía que también es obedecer, poner por obra. Eso también es guardar. Entonces no solamente se trata de que vamos a agarrar la palabra y la vamos a guardar en nuestro corazón y ahí se quedó, no, sino que es, entramos en esa intimidad con el Señor, oramos, Él nos habla, meditamos en su palabra, la guardamos, pero al salir de esa intimidad con el Señor, salimos dispuestas a hacer lo que Él nos ha dicho. Y de esa manera vamos a guardar su palabra, porque guardar es sinónimo de obedecer, ¿verdad? Pero también la perfecta voluntad del Señor es amar a nuestro Señor Jesucristo con amor de esposa, ¿verdad? Y en Cantares 6:9 la palabra nos dice, pero sin igual es mi paloma, mi perfecta, es la hija única de su madre, la preferida de la que la dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. También las reinas y las concubinas y la alabaron. Entonces, esto nos da a entender una cosa, ¿verdad? Para poder amar a Cristo con amor de esposa, para que esto sea una voluntad perfecta a Dios, ¿verdad? Tenemos que entender una cosa. Se ama cuando lo que nosotros amamos nos entregamos apasionadamente a eso, ¿verdad? O lo que más valoramos, lo reflejamos en lo que hacemos y los motivos que tenemos, ¿verdad? Yo puedo decir, yo amo cuando realmente acciono en ese amor, ¿verdad? O me entrego apasionadamente. Y eso lo podemos ver en el matrimonio, ¿verdad? Jesús nos dijo el gran mandamiento en el Antiguo Testamento en Mateo 22:36, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto nos lleva a pensar en dos cosas, ¿verdad? Cuando nos casamos como mujeres, dejamos de ser dos para ser uno en Cristo. Esto quiere decir que dejo de ser yo como era antes para que mi esposo se sienta amado, ¿verdad? Si yo me entrego a él, no solamente está hablando de una intimidad física, sino está hablando de una intimidad, ¿verdad? Espiritual. Cuando aceptamos a Cristo, dice la Biblia que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces venimos a ser uno solo. Así que el amor verdadero es accionar, es hacer lo que le agrada al otro o dejar de hacer lo que le desagrada al otro para que se sienta de esa manera amado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como nosotras como mujeres cuando estamos casadas, hermana Nancy, dejamos de hacer cosas que a nuestro esposo no le agrada o hacemos cosas que a él le agradan y tal vez a nosotras no, pero de esa manera le mostramos a él que lo amamos, ¿verdad? El amor de Dios debe de ser un amor de hechos, amadas hermanas. Cosas concretas, ¿verdad? Igual así como lo hacemos con nuestros esposos, así debe de ser para Dios, ¿verdad? Entonces de esa manera le estamos mostrando a Jesucristo que le amamos como nuestro futuro esposo. Amén, ¿verdad, hermana? Para amar a Cristo con amor de esposa, ¿verdad? Como amamos a nuestro Aleluya. amado esposo, queremos agradarle, queremos estar bien con él, ¿verdad? Sí, y es. llegar hasta viejitos, ¿verdad? Con el favor de Dios, ¿verdad? Aleluya. Pero aquí también, ¿verdad? Vamos a ver, como decía, que dice que en el palacio dice que habían muchas mujeres, Sí, dice, ¿verdad? Que habían reinas, que había concubinas, habían doncellas, pero dice que la novia era solo una de las mujeres más especiales, ¿verdad? La novia, Gloria como a novia Dios. que nosotros vamos de camino, va para con el Señor, de novia a esposa, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Dice que la reina es la esposa del rey, Amén. la que está a su par, dice, por su privilegio de posición, ella cuenta con una autoridad y muchos derechos y que tiene acceso al rey y puede influir en sus decisiones, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Nosotros como mujeres hoy en día, ¿verdad? Tenemos que estar a la par del amado, tenemos que estar buscándole constantemente, buscando ese aceite que nos llene, ¿verdad? De su Santo Espíritu, que Él venga, porque como hablábamos anteriormente, ¿verdad? De la oración. La oración es importante porque ahí, hermana, vamos a estar a la par del amado. El ayuno, el estar buscando su rostro, el estar buscándolo en todo momento, es estar a la par del amado. Así como la reina dice, va, que tiene autoridad.
Sí, y que influye en las decisiones. Entonces, Gloria nosotros a Dios. hoy en día tenemos esa autoridad e influimos mucho en el corazón del Señor, pero para Gloria bien, a ¿verdad? Dios. Para que Él se glorifique en nuestras vidas, Amén, para que Él amén. cambie el problema. Si tú tienes un problema, Él lo va a cambiar, porque Gloria tú a como Dios. la reina, como la esposa, ¿va? Que vamos a ese camino de novia a esposa, Sí, amén. tenemos ese derecho, tenemos ese acceso de entrar al Señor y decirle al Señor cómo estás, cómo te sientes, qué cambios quieres en tu hogar, en tu casa, que tú quieres cambiar. Tienes esa influencia en el Señor, ¿verdad? En la oración, en ayuno, leyendo su palabra. Sí, amén. Todo lo que nos acerca al Señor, ¿verdad? María era una, ¿verdad? Que le Sí. gustaba estar ahí buscando del Sí, amado. así es. Ahí estaba, ella se deleitaba. Sí. Ella se deleitaba en estar escuchando cómo el Señor, ¿verdad? Hablaba. Asimismo, nosotros tenemos que deleitarnos en la palabra, Sí. en la oración, en el ayuno, buscando ahí estar siempre a los pies del Señor, ¿verdad? Para que el Señor vaya y que lo amemos con ese amor, porque Él nos ama. Así Él se ha es. entregado por nosotros, se Aleluya. entregó, Él ya dio todo por nosotros. Sí, amén. Ahora nosotros, como ese camino, esposa, hermana, que vamos de ese camino de novia a esposa, Él quiere ese amor también, que nosotros lo amemos Sí, con los así ojos es. cerrados. Confía en Él, no dudes, porque el Señor está contigo, porque el Señor Amén, hará grandes amén. cosas en tu vida. Solo tú dispón tu corazón, solo tú dispón todo lo Sí, que amén. tengas de parte de tu corazón. Decirle: Señor, yo no quiero esta carga más. Señor, ya no quiero ser Sí, más amén. insujeta. Así Ya es. no quiero tener ese mal carácter. Yo quiero que cambies mi vida. Amén, Porque amén. tú, como esa novia es que vas a llegar a ser esposa, tienes esa autoridad y ese derecho de hablar con el amado. Amén, así es, ¿verdad? Y qué maravilloso, porque usted nos hablaba de cómo nosotros podemos tener autoridad, ¿verdad? Al llevar ese camino como novias que estamos ahorita comprometidas para casarnos con el amado. Amén. Y ser su esposa, ¿verdad? Y eso nos habla de hechos, ¿verdad? Porque una comprometida no va a hacer cosas que a su prometido le incomoden, sino al contrario. Amén. Como usted decía, lo va a buscar, va a vivir pegada a él, va a estar ahí queriendo hacer lo que a él le agrada, ¿verdad? Como, yo no sé si usted se acuerda, como cuando nosotros éramos novios con nuestros esposos, ¿verdad? Ahí queríamos estar, ¿qué tanto platicábamos? A ver, pero ahí nos estábamos horas de horas y todavía se quedaba la plática inconclusa. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, y eso es estar en voluntad perfecta con el Señor, ¿verdad? Y a veces también en lo que es el matrimonio se viven momentos difíciles. También en los compromisos se viven momentos difíciles, hermana Nancy, pero cuando se viven estos momentos difíciles debemos de recordarnos cómo el Señor nos dejó escrita en la palabra lo que es el amor. Y ahí Él decía que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, esto nos habla de puras acciones, y cuando tenemos esos momentos difíciles, ¿verdad?, en nuestra relación con el Señor, porque estamos teniendo esa batalla, y hablábamos de que la batalla también es voluntad agradable al Señor, también es voluntad perfecta. ¿Por qué? Porque a través de vivir este amor que todo lo sufre, que todo lo cree y todo lo espera, que sufrimos esas pruebas en amor en el Señor, vamos a poder amar al Señor Jesucristo como un esposo futuro, ¿verdad? Amén. Pero es maravilloso ver que de esa manera también podemos hacer la voluntad perfecta del Padre, amando a Jesucristo como esposo, ¿verdad? Pero también la voluntad perfecta del Señor es dejarnos restaurar nuestra alma. Eso también es perfecta voluntad de Dios. Amén. Hermana Nancy, si nos quiere compartir. Amén, ¿verdad? Vamos a leer en Salmos 19:7. Uh-huh. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Aleluya. Como la palabra de Dios tiene el poder de convertir, de Sí, restaurar así o es. renovar el alma del ser humano, ¿verdad? Sí, amén. En Salmo 23 dice: Él restaura mi alma,
me guía por senderos de justicia, Aleluya. por amor de su nombre, ¿verdad? Gloria a Porque Dios. la ley de Jehová hace sabio al sencillo, hermano. Así es. La palabra del Señor nos hace sencillas, nos hace confiar completamente en Él, no nos deja, su palabra restaura, hermana, el alma. Si Amén. nosotros nos dejamos restaurar nuestra alma, vamos a poder llegar a esa perfecta voluntad de Dios. Así es. Tenemos que tener, como les decía al principio, hermanas, tener esa voluntad propia, es de tener para poder dejarnos, porque muchas veces no nos dejamos. Sí, que el así Señor restaure nuestra alma. ¿Por qué? Porque queremos seguir con nuestro corazón duro, queremos seguir así que con nuestra ley humana de nuestro corazón, así que a es. veces no dejamos que la ley de Dios entre en nuestras Sí, vidas. amén. Entonces, tenemos que dejar que las obras de sus manos sean verdad y justicia para nosotros. Tenemos que dejar que el Señor haga la obra, nos haga humildes, sencillas, Amén, para que aleluya. esa alma sea restaurada día con día, Amén, porque es gloria un a Dios. proceso el que se lleva. Sí, amén. No es fácil dejar tal vez tu mal carácter, no Sí, es fácil amén. dejar muchas cosas como mujeres que tenemos, hermana Flor, pero tampoco es imposible. Aleluya. Porque con el amor de Dios, con la palabra de Dios que nos alumbra, ¿verdad? Como dice Salmo 119, 105. Aleluya. La palabra es la palabra es a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino, que describe que la capacidad de la ley va de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es luz. Amén. Es gloria a lámpara, Dios. nos guía. Recordemos que la ley de Dios es perfecta. No dejemos de que nuestra dureza de corazón nos aparte de Dios y que no deje que restaure nuestra alma. Así es. Y bien tremendo porque la perfecta voluntad de Dios, dice, es dejarnos restaurar nuestra alma. Y yo estaba viendo que nuestra voluntad como humanas, como mujeres, radica en nuestra alma. Entonces, Él quiere restaurar esa voluntad, ya no hacer nuestra propia voluntad, sino que hagamos la voluntad de Él. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Pues nada más, como decía, en su palabra, ¿verdad? En su ley. Ahí es donde podemos encontrar eso. Pero también en Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O sea que la palabra nos lava, amadas hermanas y amigas que nos están viendo. Y si esa palabra nos lava, esto nos habla de una cosa. Anteriormente hablábamos de que debemos de amar a Jesucristo como nuestro futuro esposo, y esa es voluntad perfecta ante Dios, ¿verdad? Entonces, la mujer que se va a casar se preparaba en aquellos entonces, ¿verdad? Antes se preparaba con un baño purificador entre cosméticos y perfumes, ¿verdad? Entonces, así ahora es la palabra la que nos está dando ese baño de cosméticos y de perfumes, ¿verdad? Amén. La palabra nos está perfumando para ser agradables delante de nuestro amado. Nos está lavando para no llevar ninguna inmundicia en nuestra alma, ¿verdad? Para que no tengamos ese endurecimiento, como usted hablaba, ¿verdad? En el corazón, sino que seamos humildes, como ella decía. Y en Santiago 1:21 dice la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Esto también nos dice que si nosotros recibimos la palabra con humildad, vamos a ser limpias, vamos a ser restauradas y sobre todo nuestra alma va a ser salva. Y si tú quieres que tu alma sea salva, recibe la palabra de Dios. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que la palabra de Dios es Jesucristo, dice, y el verbo era Dios y estaba con Dios y se encarnó y habitó en medio de nosotros. ¿Y quién fue el que se encarnó y vino a habitar en medio de nosotros? Jesús, mi Señor Jesús. Entonces, Él es la palabra de Dios. Si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, tú estás recibiendo esa palabra que va a venir a restaurar tu alma. Y la va a restaurar, ¿por qué? Porque tu alma está caída y necesita de algo nuevo, necesita de alguien, de aquel que creó las almas. En Ezequiel dice la palabra de Dios
que todas las almas le pertenecen a Él. ¿Por qué? Dice, así como la del Padre, como la del Hijo, dice la palabra de Dios, le pertenecen a Él. Así nuestras almas pertenecen a Dios. ¿Y por qué le pertenecen a Él, hermana Nancy? Porque en Él fueron creadas nuestras almas. Entonces, si nuestras almas necesitan ser restauradas, pueden ser restauradas solamente por aquel que las creó, que es Dios nuestro Padre. Y si nos dejamos restaurar, eso es hacer la voluntad perfecta del Señor. Por eso, si tú en tu corazón, ahorita, habiendo escuchado lo que mi hermana Nancy y yo te compartimos, sientes el deseo de que Dios venga a restaurar tu alma para que entres en esa voluntad perfecta, para que puedas amar a Jesucristo como tu futuro esposo, para que puedas guardar la palabra, recibe hoy a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Nosotros vamos a orar ahorita una pequeña oración para que tú recibas a Jesucristo, para que de esa manera puedas empezar a caminar en esa perfecta voluntad de Dios, para que Él empiece a restaurar tu alma, para que esa palabra venga y se implante en el corazón con humildad y tu alma pueda ser salva de aquel día que viene para esta tierra, que no va a ser bonito, hermana Nancy, que ese día va a ser tremendo. Yo no sé, yo no quiero vivirlo, me imagino que usted tampoco. Y yo, amada hermana y amiga que nos estás viendo, te recomiendo que no quieras vivir ese tiempo que viene para esta tierra, que solamente el Padre conoce cuándo es. Si tú estás dispuesta a entregarle tu corazón, si estás dispuesta a entregar tu alma para que sea restaurada en la voluntad perfecta de Dios, hermana Nancy va a orar ahorita por ti. Repite con ella las palabras ahí como estés, si no te puedes levantar, si estás postrada, si estás sentada, como tú quieras, como tú te sientas cómoda. Órale al Señor para que Él reciba tu corazón hoy y de esa manera tu alma pueda ser restaurada, hermana Nancy. Amén, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Recordemos, amadas hermanas, de que tenemos que ser humildes y sencillas delante del Señor. Si hoy has dispuesto a abrir tu corazón, solo dile, Señor, entra a mi corazón, Sí, te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, limpia mi vida, limpia mi corazón. Amén. Sé tú entrando, Padre, obrando en mi corazón, Sí, para favor, que yo Padre. pueda, Señor, llevar una vida correcta delante de ti, que tú vengas a hacer grandes cosas en mi familia, a renovar, a que el Señor bendiga todo tu hogar. En el nombre de Jesús, nosotros te bendecimos en esta hora, le damos gracias al Señor. Y si tú ya aceptaste, ve a cualquier congregación, o si quieres venir con nosotros, bienvenida también. Te esperamos y que esta palabra haya sido de bendición para ti, para toda aquella mujer que escuchó esta palabra que el Señor dio, ¿verdad?, por medio de nosotras para bendecirte a ti, amén. para que el Señor haga grandes milagros, grandes cosas en tu vida. Amén. Recordemos que Dios es bueno, Dios es perfecto, Él nos ama, ¿verdad? Aleluya. Él quiere que nosotros tengamos un corazón sencillo y que seamos bien en el Señor, ¿verdad? Dios te bendiga. Dios les bendiga.